We're back. Estamos de vuelta. Session number 2, I think. La sesión número 2. For probably about half of my life, Podría decir que aproximadamente la mitad de mi vida I had some really weird thoughts about God. he tenido unos pensamientos muy extraños acerca de Dios. The fact that I wasn't a Christian probably influenced that. Tal vez el hecho de que yo no era cristiano influenció esto. He didn't live in me. Él no vivía en He mí. hadn't changed me. Él no me había I cambiado. didn't really know him. Yo no le conocía. I had thoughts about him. Yo había pensado en él. I believed that God was perfect. Y yo creía que Dios era perfecto. He had to be. Él tenía que ser He made perfecto. everything beautifully brilliant and Él hizo excellent. todo hermoso y excelente. I knew he knew everything. Yo sabía que él He sabía was todo. beyond smart. Él era súper inteligente. And I also had this feeling that he tolerated me. He put up with me. Y yo tenía esta sensación de que él solamente me toleraba. Because if God is perfect and my behavior is far from that, Porque si es que Dios es perfecto, pero mi comportamiento no lo es. but he hadn't killed me, Pero él no me había matado todavía. then he must be putting up with me. Entonces yo creía que él solamente me soportaba. So I really didn't want to have a conversation with him. Yo realmente no quería tener una conversación con él. I had one question I never wanted to ask God. Había una pregunta que yo nunca quise preguntarle a Dios. And the reason I didn't want to ask him Y la razón por la cual no quería preguntarle was that I was afraid of what he would say. es porque tenía miedo de la respuesta. Think about it. If God is perfect, Piensa en esto, si Dios es perfecto, as I knew he was, porque yo sabía que él era perfecto, and I'm anything but perfect, y yo no soy para nada perfecto. there was one question and that I didn't want to ask him, and here it is. Había una pregunta que yo tenía temor de preguntarle, esta es. If I was serious about it anyway. Si yo que en verdad quería saberlo en serio. The question is, Father, what do you think of me? La pregunta era, Padre, ¿qué piensas de mí? I did not want to ask that question. Yo no quería hacer esa pregunta. Why do you suppose I didn't want to ask the question? ¿Por qué tú crees que yo tenía miedo de hacer esa pregunta? Why wouldn't you ask the question? ¿Por qué no harías tú esa pregunta? Isn't the answer that you're afraid what you might hear? No es la respuesta adecuada que tú tienes miedo de lo que podrías escuchar. If God knows everything and is perfect, Si Dios conoce todo y Él es perfecto, then surely He's not going to give you a good report card. entonces ciertamente Él no te iba a dar una buena calificación. So maybe ask Him when you're really doing well. Tal vez preguntarle esto cuando tú te estabas portando bien. But I never really got around to that. Pero yo nunca sentí que me estaba portando bien. I mean, on my best day, I thought He might give me a C-. I don't know what your grading system is, but it wouldn't be very good. En mi mejor día yo pensaba que Dios me iba a dar tal vez una C en mi comportamiento. So God had to get me to ask the question of Him. Pero Dios me animó, me llevó a preguntarle esto. And He did that seemingly slowly, Y Él lo hizo esto poco a poco. over time, convincing me that He loved me, Primero me convenció de que Él me amaba, that He hadn't run off, de que Él no había salido huyendo, that He hadn't given up on me, de que Él no había botado la toalla conmigo. and that love was His big motivator toward me. Y que su motivador hacia mí básicamente era el amor. And so finally I asked the question. Y finalmente me decidí a I preguntarle. was serious about the question. Yo lo pregunté de una forma seria. And it's a question I have asked hundreds of times ever since. Y es una pregunta que yo le hago muchas veces a la gente. Father, what do you think of me? Padre, ¿qué piensas de mí? And if it's true, if God has made me what He thinks He's made me, Y si es que es verdad que Dios me ha hecho quien Él piensa que yo a soy, perfect dwelling place, un lugar perfecto donde freed from sin. que han sido liberados del pecado. It's a tough concept, I'll grant you, Es un concepto difícil, because we see our behavior, which seems, I sin. porque en nuestro comportamiento vamos a decir siempre, yo peco, But nevertheless, pero a pesar de esto, you have been freed from sin. la realidad es que ya has sido liberado del The pecado. problem you're having El problema que estás experimentando is that you don't yet believe es que todavía no lo crees. you've died. No crees que ya has muerto. And there's a new you. Hay un nuevo tú. That's why. Ese es el porqué. That's what I want to talk about this session. De esto quisiera hablar en esta sesión. You were baptized into Christ, Tú fuiste bautizado en Cristo, according to the text we just read.
según el texto que leímos. Now perhaps you've thought of a pool of water, Piensa, tal vez pensaste en una piscina de agua, and that would be good. y eso sería bueno. But the word baptize Pero la palabra bautizado means to be immersed into, quiere decir ser sumergido en, to be put into, ser puesto en, literally to be swallowed up by. literalmente ser como absorbido por algo. So imagine the scene of the crucifixion of Christ. Imagínate la escena de la crucifixión de Cristo. Was the film on the Passion of the Christ big? Okay, so maybe you could picture that. It's a little easier if you've seen the film. But Si es que has visto la película de la Pasión de Cristo, so imagine, let's say, digamos, just for fun, let's say that the cross is right here, digamos que la cruz está aquí and that we're all there at the crucifixion of y que Jesus. todos nosotros estuvimos ese día en la crucifixión. And there's Jesus, Ahí está Jesús, the thieves on either side. están los ladrones alrededor. Al lado. Jesus is dying for the sins of the world. Jesús está muriendo por los pecados del mundo. Your sins, Tus pecados, my mis sins. pecados. That's pretty important. Eso es importante. So we're watching this, and all of a sudden, Estamos viendo esto y de repente Andrea Andrea is lifted off the ground es elevada por encima del piso by an unseen hand. por una mano invisible. Not you, not me, unseen. Una mano invisible. And she begins to float up above us. Y empieza a flotar arriba de nosotros. And of course, we being smart, Y nosotros, porque somos muy would inteligentes, ask her, "What are you doing?" le vamos a decir, ¿qué estás haciendo? And Andrea, being smart, Y siendo que Andrea es inteligente. would say, "No sé, I don't Y know." Andrea va a decir, no sé. But she begins to float up above us. Pero empieza a flotar por encima de nosotros. And she begins to float toward Jesus on the cross. Y empieza a flotar hacia Jesús en la cruz. And we're all kind of watching Y her. todos nos quedamos viendo. And she gets closer and closer to Jesus. Y ella se acerca y se acerca a Jesús. Pretty soon, she can hear his labored breathing, Eh, struggle to breathe. y de repente ella escucha que a él le cuesta respirar. She can see the crown of thorns Y si ella pudiera ver la corona de espinas and the blood everywhere. y la sangre en todas partes. She can even see the color of his eyes. Incluso ella podría ver el color de sus ojos. She gets closer and closer. Se acerca más y más a Jesús. She gets right in front of his Se face. pone frente a su cara. And we're watching this. Y todos nosotros estamos viendo esto. She gets right in front of him, Se pone al frente de él. and all of a sudden, Y de repente, how do you say that? She goes into Christ. ella entra, se sumerge en Cristo. She's swallowed up. Es como absorbida por As far as Cristo. we're concerned, she's disappeared. Para nosotros sería como que ella desapareció. Just then, Andrea's mother shows up. De repente, la madre de Andrea aparece Andrea! y dice, Andrea, Andrea! Andrea, Has anyone seen Andrea? ¿alguien ha visto a Andrea? And we say, yeah? Y nosotros diríamos, sí. Well, where is she? Bueno, ella dice, ¿y dónde está? And we say, it's complicated. Y nosotros diríamos, bueno, es complicado. How can it be complicated? ¿Por qué va a ser complicado? I have her lunch. Andrea forgot her lunch. Y la madre de Andrea dice, pero tengo aquí su lunch, ella olvidó de llevarlo. And I say, Y yo le digo, she's up there. ella está ahí arriba. And Andrea's mother says, up there? Y la madre de Andrea dice, ahí arriba. And I kind of stumble for words. Y yo no estoy seguro qué decir. She's with Jesus. Y le digo, bueno, ella está con Jesús. How could she be with Jesus? Her mother says. Y su madre diría, ¿cómo puede estar con Jesús? Well, she went into Jesus. Bueno, yo le diría, ella entró en Jesús. She's in him. Está en él. And I don't think she's coming back. Y no creo que va a volver. This is what happened Esto es lo que sucedió to every Christian, a todo cristiano, every one of them. a todos. While you don't remember it, Aunque tú no te acuerdas, nevertheless, God does. pero Dios sí se acuerda. You were baptized into his into his death. Fuiste bautizado en su muerte. You were crucified with Christ. Fuiste crucificado con Cristo. You went into him. Tú entraste en él. And what happened 3 days later? ¿Y qué pasa 3 días después? Jesus was raised, Jesús fue resucitado. resurrected. Resucitó. Who was also resurrected? ¿Quién también fue resucitado?
That. Yo, Andrea. Andrea. Up she came. Up she came. So one day, Un día, immersed into Christ, un día fue absorbida, 3 days sumergida en later, Cristo. 3 días después, fue levantada con Él, up, raised with Christ. resucitada con Cristo. Imagine what a difference that makes for Andrea. Imagina qué diferencia esto hace para Andrea. She's for always and ever in Christ. Ahora es por Never to siempre be separate en again. Cristo, nunca más para ser separada. Would that change her viewpoint on things? ¿Tú crees que eso cambiaría su punto de vista acerca de las cosas? If she's in Christ, Si ella está en Cristo, she knows she is not the same. ella sabe que no es la misma. She might have gone in one way, Tal vez llegó de una forma, but she came out another. pero ella salió de otra forma. There was a death, Hubo una muerte and now she's new. y ahora ella es She's nueva. compatible. Ella es compatible. She's in Christ Está en for Cristo always and ever, por siempre, in union with Him. en unión con Él. And that'll be her view and experience of all of her days. Y esta va a ser su perspectiva y su experiencia durante su vida. It will never change. Nunca más va a cambiar. It's pretty good news. Esas son buenas Yeah. noticias. You're going to want to remember those sound effects. Los chistosos fueron los sonidos, los efectos de sonido. Can't believe I do those things. No puedo creer que hago esas cosas. So, when Jesus died, Cuando Jesús murió, in Him, with Him, en we Él died. y con Él, nosotros morimos también. So let's read Romans chapter 6, verse 3 with that understanding, Leamos Romanos 6:3 para entenderlo. using the word immersed. Utilizando la palabra sumergido. All of us who were immersed into Christ Jesus, La palabra es inmerso. Los que hemos sido inmersos en Cristo, were immersed into His death. fuimos inmersos en su muerte. So this immersion means two things, Esto significa dos cosas. at least. Esta inmersión Number significa dos cosas. We will never have to die for our sins, Número uno, nunca más tenemos que morir por nuestros pecados. because in Christ we already did. Porque en Cristo ya lo hemos hecho. Isn't that good news? Never. ¿No son buenas noticias? Already happened. Ya sucedió. Hooray! This is when Paul writes in Galatians chapter 2, verse 20. Es cuando, como Pablo habla en Gálatas 2:20, I have been crucified with Christ. he sido crucificado And con I Cristo no longer live, y ya no vivo but más. Christ lives in me. Pero Cristo vive en mí. The life I live, Y la vida que ahora vivo, I live by faith in the Son of God, la vivo por la fe del Hijo de Dios, who loved me and gave Himself for me. que me amó y se dio a sí mismo por mí. And that's pretty easy to do when you're in Him, Eso es muy fácil cuando estás en Él, which is where she is, que es donde está Andrea, and where you are, y donde estás tú, and me. y donde estoy yo. The second thing this means, this immersion in Christ, La segunda cosa que esta inmersión significa, we do not need to die in order for us to gain power over sin. no debemos morir para poder obtener victoria sobre el pecado, Because in Christ, we already did. porque en Cristo ya lo hicimos. Paul underscores this in verse 4 of chapter 6. Pablo Romans. expande esto en Romanos capítulo 4. He writes, we were therefore buried. Dice, hemos sido por lo tanto sepultados. And the word there Y la palabra ahí means that once you were buried, quiere decir que una vez que has sido sepultado, that act will always be in effect. ese hecho va a ser ese hecho va a prolongarse por siempre. Andrea Andrea will never have a bad day, nunca tendrá un mal día, get a bad attitude, una mala actitud, and say, I've had it. y nunca va a decir, ya, I'm getting out of Christ. hoy he decidido salirme I de am Cristo. leaving the resurrection part, Nunca ella puede decir, voy a saltarme la parte de and la I'm resurrección digging my way out of this burial. y me voy a desenterrar de este entierro. Can't happen. Ella no puede hacer esto. Once in, Una vez que estás en, you're in. estás en. You're never getting out of there. Nunca You vas a were salir de buried ahí. forever. Fuiste enterrado Gone. para siempre. Done. Nunca más para Finished. salir. Terminado. It is finished. Es terminado. Complete. Ha sido consumado. Now maybe you're saying, Tal vez tú dices, I don't feel like I died. yo no siento como que morí. I mean, I feel a little different after I was born again, received Christ. Puedo decir, me siento un poco diferente después de haber nacido de nuevo. But I have some of the same old feelings. What's that? Why do I still have hurt?
pero todavía siento mucho de las mismas emociones que sentía antes. And the answer is found in Romans verse 6. Y la respuesta está en Romanos 6. For we know that our old self Porque nuestro viejo hombre was crucified with him, fue crucificado con él, so that the body of sin para que el cuerpo del pecado might be done away with, sea destruido, that we should no longer be slaves to sin, para que ya no seamos más esclavos del pecado. because anyone who has died has been freed from sin. Porque aquel que ha muerto ha sido liberado del pecado. This old self Este viejo hombre, speaks of the former you, este habla de quién eras tú, the used to be you, el que eras tú antes, the one that you inherited from your distant relative. el que tú heredaste en Adán. Really, really, really distant relative. Un pariente muy, muy, muy lejano. Adam. Adán. The nature of that man La naturaleza de ese hombre was cut off from God. fue cortada para siempre It de was Dios. apart from him, Ya, fue apartada de Dios. separated from him because of sin. Fue separada de Dios por el pecado. It was a dead nature Era una naturaleza muerta which was alive to just one thing, que estaba viva por una cosa. the power of sin. Había poder en el pecado. That's all it lived for, Por eso vivía. was that. Por esa razón. Now sin should not be thought of El pecado no debe ser entendido as simply something we do or don't do. como algo que hacemos o no hacemos. Sin is a power. El pecado es un poder. It's a power that presses. Es un poder que presiona. Some scripture passages Algunos pasajes de la Escritura speak of sin as having a personality. hablan del pecado como que si él tuviera una personalidad en sí mismo. Way back in Genesis chapter 4, Por ejemplo, en Génesis 4, verse 7 says, en el verso 7 dice, "If you do what is right, will you not be accepted? si es que haces lo bueno, ¿no serás aceptado? But if you do not do what is right, Pero si no haces lo que es bueno, sin is crouching at your door, el pecado estará acechando a la puerta and it desires to have you." y quiere tenerte. That's pretty gross. Eso es bastante, suena asqueroso. So that nature that was removed, Esa naturaleza que it ya was fue quitada, dead to God, fue ya muerta. alive to sin, Estaba muerta pero viva al that nature pecado. was crucified Esa naturaleza fue crucificada. and taken out, Ya fue removed. quitada. And you and I have received a brand new nature, Hemos obtenido ahora una nueva naturaleza. the nature Son of God. La naturaleza de hijo de Dios. This is why a person must be born again. Por eso una persona es necesario que nazca de Out nuevo. with the old, Fuera con lo viejo in with the new. y ahora lo nuevo. Ephesians chapter 2, En Efesios 2, verses 1 through 7, del versos 1 al 7, says, "As for you, you were dead dice, porque has sido muerto. in your transgressions and sins, Estabas muerto en tus pecados y in which transgresiones, you used to live en las cuales vivías. when you followed the ways of this world Cuando tú seguías los rudimentos del mundo and of the ruler of the kingdom of the air, y al rey de las potestades del aire, the spirit who is now at work el espíritu que ahora está obrando in those who are disobedient. en los hijos de desobediencia. All of us also lived among them at one time, Nosotros todos vivimos ahí en un tiempo, gratifying the cravings of our flesh gratificando los deseos de nuestra carne and following its desires and thoughts. y siguiendo sus deseos y pensamientos. Like the rest, Como todos, we were by nature, éramos por naturaleza, literally by germination, éramos por germinación, by genetic. por genética, We were objects of wrath, éramos hijos de ira, frustration. éramos objetos de we were always frustración. But because of His great love for us, Pero por aquel amor con el que nos amó, God, who is rich in mercy, aquel que es rico en misericordia, made us alive. nos dio vida. Don't make me say Oh, it. come on! Interpret. And, And how do you say it? aha! That's pretty good. So He made us alive Entonces nos dio vida through death and a resurrection. través de la muerte y la resurrección. Don't have to do it. Thanks. Even when we were dead in our transgressions. Aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones. It's by grace you've been secured, saved, made safe with God. Es por gracia que ha sido asegurado por siempre en Cristo, With God. con Dios, In God. en Dios. And God raised us up with Christ. Y Dios nos resucitó con Él. What did that sound like? ¿A qué te suena esto? God raising you up with Christ. De que Dios te resucitó con How'd Él. that sound? How? Yeah.
Yo no haré de nuevo I'm esto. trying to trick her. No. So God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms Dios nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. in Christ Jesus. En Cristo Jesús. That's where she's seeing right now. Ahí es donde está Andrea ahora. And me. Y yo. And you. Y tú. All of heaven recognizes this. Todas las criaturas celestiales ven esto. They see what we must know. Ellos ven algo que tal vez nosotros no vemos, pero deberíamos saberlo. We are new. Somos nuevos. And that's great news. Y estos son grandes noticias. He did this in order that in the coming ages, Él hizo para que en las eras venideras He might show the incomparable riches of His grace, Él pueda manifestar las riquezas inexplicables de su gracia, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. expresadas en su bondad y amor en Cristo Jesús. And this wasn't something God made up recently. Esto no es algo que Dios inventó recientemente. It was always His plan. Este fue su plan desde el Jesus was the principio. Lamb slain from the foundation of the earth. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación It del was always mundo. the purpose of God. Este fue siempre el propósito de Dios. Ezekiel chapter 36, En Ezequiel 37, verses 36, 26 through 27, verso 26 y 27, says, I will give you a new heart. dice, te daré un nuevo corazón, I'm going to put a new spirit in you. pondré un espíritu nuevo en ti, And I will remove from you your heart of stone. quitaré de ti tu corazón de I'll piedra, give you a heart of flesh. te daré uno de carne, And I will put my spirit in you, y pondré mi espíritu en ti, and I'll move you y te moveré, to follow my decrees haré que tú andes en mis estatutos, and to observe my laws. y que tú observes mis reglas, mis Always, leyes. always been His plan. No, la palabra correcta no era ley. Esta siempre, la palabra correcta no era regla, era mis leyes. So, we were dead in transgressions and sins. Estábamos muertos en transgresiones y pecados. We are no longer. Ya no más. We were sons of disobedience. Éramos hijos de desobediencia. We are no longer. Ya no más. We were by nature Éramos por naturaleza sons of wrath. hijos de ira. We are no longer. Ya no más. That old we were Este hecho, was crucified with Christ. esta naturaleza ya fue crucificada con Cristo. This is why we can ask the question, Por eso ahora podemos preguntar esto. Father, what do you think of me? Padre, ¿qué piensas de mí? You can ask that question. Tú puedes preguntar esto. He would love to begin to tell you. A él le encantaría In contestar. fact, I ask Him all the time to this day. De hecho, yo le pregunto todo el tiempo. When I seem to be at my worst, Cuando parece que estoy en mi peor día, when I mistreat interpreters, cuando maltrato a los intérpretes, when I perform badly, o cuando actúo de una when manera things just que don't go my mal, way, seemingly, las cosas parece que no van bien, because He still tells me. pero él me sigue diciendo lo mismo. Because He knows best who I am. Porque él conoce mejor que yo quién yo soy. Because He made the change. Porque él fue el que hizo este cambio. Now, when did this take place? When did this change happen? ¿Cuándo ocurrió esto? A long time ago, Mucho tiempo at the cross, en la cruz, in the unseen realm, en el reino de lo que no se ve, above the line, arriba de la línea. Christ died for us, Jesús murió por nosotros and we died with Him. y nosotros morimos con él. Now, because this has all taken place for you through Christ, Porque esto ya ha ocurrido en Cristo. God is doing something quite amazing right now, today. Dios ahora está haciendo algo impresionante. It's an unseen and eternal thing. Es algo eterno y que no se ve. It's found in 2 Corinthians chapter 2, Está en 2 de Corintios 2, verses 14 through 16. del verso 14 al 16. Thanks be to God, Gracias damos a Dios, who always leads us in triumphal procession. que siempre nos lleva de gloria en gloria. In Christ and spreads and through us spreads everywhere En Cristo y a través de nosotros esto lo esparce a todos lados. the fragrance of the knowledge of Him. La fragancia del conocimiento de Él. For we are to God the aroma of Christ Porque para nosotros, para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo. among those who are being saved Entre los que han sido salvos and among those who are perishing. y entre los que están pereciendo. To the one, Aquel. we are the smell of death. Para en algunos, The other, para el otro, the fragrance of life. somos fragancia de vida. Now, following that sequence, Siguiendo esta secuencia. So I don't know how to... okay, God is doing something unseen and Vamos invisible. a explicar esto de nuevo porque la palabra, la escritura no está traducida igual. At all times through His sons and daughters. Dios está constantemente obrando en sus hijos e It's hijas. invisible, it's unseen, Está haciendo una obra invisible, but He's doing it nevertheless.
pero la está haciendo. He is spreading a sort of fragrance, Podríamos decir que Él está esparciendo un tipo de fragancia an evidence o una of himself. evidencia de Él mismo. Very important to him to spread this evidence. Es muy importante para Él esparcir esta evidencia. To Christians, A los cristianos, Christians are the smell of death, los cristianos son como un olor de muerte. because I know that Andrea Porque yo sé que Andrea has already died. ha muerto. She'll never have to die again. Ella no va a tener que morir de nuevo. So when I think of her or talk with her, Entonces cuando yo hablo con ella, I think, hooray! yo digo, yeah, You'll never have to die for your sins. ya no vas a morir nunca más. It already happened. Esto ya ocurrió. Your debt's already paid. Tu deuda ha sido pagada. Anything that God wanted to take care of, He already did. Todo lo que Dios quería hacer ya lo Yippee. hizo. ¡Yupi! Because, ¿Por qué? and of course, subsequent to that was Y en consecuencia de su muerte, también ocurrió su resurrección. so every time I'm with Christians, Cada vez que yo estoy con cristianos, I sort of smell podría decir que yo huelo a fragrance, an evidence of God. una fragancia de muerte a lo que nos That recibe, God has already una done His fragancia de Dios, de lo que Jesús ya lo completó. He's already done His work. Él ya ha hecho su obra. They never have to die. Ya no tienen que They morir de already nuevo, have power over sin. porque ya tienen poder sobre el I have pecado. great news for them. Tengo grandes noticias So you. para ellos y para ustedes. The other part of this La otra parte de esto is that God is spreading a sort of fragrance through us es que Dios está como esparciendo una fragancia a través de to nosotros. those who are perishing, A aquellos que están pereciendo, to those who have not had this change. a aquellos que todavía no han experimentado este cambio. And He's beckoning them to life. Y les está trayendo de nuevo hacia la vida. You don't have to put on a fragrance. No tienes que usar una fragancia. God is quite capable all on His own. Dios puede hacerlo por Él mismo. And He's beckoning people to Himself through you. He's calling them. Y Él está llamando a la gente a través de ti. Just you, just by who you are with God, Simplemente por quien tú eres con Dios. He's creating in others a desire to know Him. Esta relación está creando en otros un deseo de acercarse a Él. He's very good at it. Él es muy bueno en esto. This is why all of us Por eso todos nosotros have a fragrance from God. tenemos una fragancia que viene de Dios. And again, from Galatians chapter 2. Y para continuar con Gálatas 2, Andrea, Andrea, Rafael, Rafael y usted, o y ustedes, tú have been crucified with Christ hemos sido crucificados and con no longer Cristo. live. Y ya no vivimos But más. Christ lives in me. Pero Cristo vive en mí, And over there, y en mí y en ti, and there. y allá. The life I live in the body, La vida que ahora vivo en I el live by cuerpo, faith in the Son of God, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave Himself for me. que me amó y se dio a Él mismo por mí. I don't set aside the grace of God. No pongo a un lado la gracia de Dios, For if righteousness could be gained through the law, porque si la justicia viniera por la ley, Christ died for nothing. en vano murió Cristo. So, actually, Entonces, en realidad, when you received Jesus as your Savior, cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, you also received Him as your personal righteousness. tú lo recibiste como tu justicia personal. You also received Jesus as your personal holiness. Tú recibiste a Jesús como tu personal santidad. And you also received Jesus Y también recibes a Jesús. as your personal redemption. Le recibiste como tu redención personal. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. En 1 de Corintios 1:30 That's why we boast in Him. dice que por eso nosotros nos gloriamos en Él. We've received perfection. Hemos recibido We've perfección. had imperfection taken out Salió la imperfección and perfect put in. y fue la perfección puesta en All through Christ. todo a través de Cristo. So if Andrea or you or if I Y si es que Andrea o tú y yo have been trying to make the old me go, hemos seguido tratando de que mi viejo hombre se vaya, I've been deceived into fighting a battle that isn't going on. quiero decir que he sido engañado en una batalla que ni siquiera existe. The old me did go. Porque mi viejo hombre ya se fue. If because of what I experience or feel, Tal vez es por lo que experimento, cómo me siento. I've been trying to make the new me come, He tratado de que salga el nuevo yo. I've also been deceived También he sido engañado. into making something happen that already has. Intentar de que algo ocurra, algo que ya ha ocurrido. The new me did come.
El nuevo yo ya apareció. All done. Ya está listo. God did it. Dios lo hizo. At the cross. En la cruz. Through the resurrection. Por la resurrección. No, don't make me sorry. And that's it. Y eso es todo. Yeah. Gracias.